Y creo que lo más importante es escuchar a los especialistas, escuchar justamente a los médicos, a los científicos, para tener o alejar todas estas dudas y tener un conocimiento y al final tener un argumento respecto a vacunarse, no vacunarse, de qué forma, esperar, etcétera. Y me da mucho gusto que esta noche me acompañe justamente la doctora Lori-Ann Jiménez Faibi. Ella es jefa de Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, es doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología. Doctora, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros el doctor Salomón Chertorivsky, presidente del Consejo Consultivo Pensando en México, exsecretario de Salud. Doctor, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola Javier, te saludo con mucho gusto, esperando que tú, que la producción y que quienes nos escuchan se encuentren con salud. Saludo también a mi amiga Lori-Ann Jiménez. Bueno, pues gracias. Gracias de verdad por estar. Y justamente hay muchísimas preguntas aún de los televidentes, pero también de un grupo de especialistas sobre lo presentado el día de hoy de este plan de vacunación. Doctora, le cedo la palabra. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué subrayaría de lo presentado hoy por el Gobierno federal, por la Secretaría de Salud, respecto a este plan, esta estrategia de vacunación contra el COVID-19, doctora? Sí, bueno, creo que lo primero que cabe destacar es que el plan es muy ambiguo, es demasiado ambiguo, o lo que se presentó el día de hoy no tiene suficiente detalle para estar seguros de que escuché ahorita con mucho detenimiento hablar al doctor Cortés y da la impresión que se sigue manejando Creo que el problema más grave que hemos tenido durante la pandemia en nuestro país es que se ha hecho una sobresimplificación de un problema que es muy grave. Esta banalización que se ha hecho de un problema catastrófico que ha reinado desde el principio de la pandemia, es decir, si recordamos los primeros discursos que se hicieron por parte de las autoridades, se decía, esto no es más importante que la influenza, esto no es peor que una gripa, esto no va a matar a más personas de lo que mata la influenza al año, y ya vemos cómo nos está yendo, ¿no? Entonces creo que se ha hecho una sobresimplificación de un problema muy grave y ahora, tristemente, con la vacunación se hace una sobresimplificación de un problema logístico que es realmente mayúsculo. En Estados Unidos se ha calificado este asunto de tratar de vacunar masivamente a su población, de tener por lo menos, es que hay que recordar, para que podamos despreocuparnos y hacer esto que como que muy mágicamente dice el doctor Cortés, vamos a entrar en este círculo virtuoso global de que estemos protegidos contra COVID, pues sí son palabras muy lindas, pero la verdad es esto. El problema logístico que representa vacunar al 70% o más de una población para que realmente podamos despreocuparnos de la enfermedad COVID-19, en Estados Unidos se ha calificado como el reto logístico más importante que ha emprendido el país en Estados Unidos. Y aquí no se entiende, no termino de entender por qué se trata de manejar como si fuera un problema muy simple. Es decir, en diciembre y enero vamos a tener 250,000 dosis de la vacuna de Pfizer. Y esto, como lo dijo el señor Marcelo Ebrard en la mañana, después de haber dicho esto, dijo literalmente, misión cumplida. Misión cumplida. Y entonces yo me pregunto, esto pues es una sobresimplificación de lo que era la misión. Y cumplida desde luego que no va a estar con 250,000 dosis. Ahora, lo único que pienso que se hace positivamente es que se dio de alguna forma calendarización, pero no se entiende qué va a pasar después de las 250 dosis de la vacuna de Pfizer que va a llegar. Hay que entender que las 250,000 dosis de la vacuna de Pfizer pueden vacunar solo a 125,000 personas. Se está priorizando, desde luego, como pienso que es adecuado, que se priorice a los profesionales de la salud en primer término. Pero en un país en donde tenemos a más de 750,000 profesionales de la salud, escoger quiénes van a ser los 125,000 privilegiados, pues esto sí puede ser un problema realmente serio, ¿no? Y entonces, pues lo que pienso Claro. es que se hace una sobresimplificación de un problema muy grave que Muy bien. merece un tratamiento bastante más detallado.
Salomón Chertorivsky, ¿qué te llamó la atención de esta presentación? Me parece que sí, coincidimos con el análisis de la doctora sobre esta explicación que sí, tal vez en materia de comunicación era importante tal vez presentarlo así en una conferencia. Sin embargo, cuando ves el documento, tú esperarías mucho mayor especificidad, un documento mucho más académico, con una logística mucho más elaborada. ¿Qué subrayas, Salomón? A ver, déjame, Javier, tres cosas. La primera, y no la quiero dejar pasar porque creo que así como vamos a entrar al tema de la logística y el país, hay que subrayarlo, y es que a tan solo un año de que apareció el SARS-CoV-2 en Wuhan, China, hoy tenemos vacuna. Es un tema realmente que debe de enaltecer a la ciencia médica mundial, a la cooperación internacional en materia científica, que nos debe hacer reflexionar mucho de la propia inversión en ciencia que se está haciendo en nuestro país. Pero quiero insistir que de un año que no se conocía este nuevo coronavirus, al día de hoy, tengamos una vacuna que hoy se estaba aplicando en el Reino Unido, es una gran cosa de la ciencia médica, y creo que hay que reconocerlo. Segundo, ya entrando en materia de lo que hoy sucedió, pues lo que vimos, y creo que la doctora Jiménez lo dice bien, ante uno de los problemas logísticos, presupuestales y de comunicación, escuchaba algunas de las preguntas que le hacías al doctor Cortés y son en el sentido correcto, tan complejo, vimos hoy unas láminas de PowerPoint, y lo que ocupa o preocupa es que fuimos a buscar inmediatamente dónde estaba el documento completo que fuera al detalle de todo lo que ahí pues se dejó ver en un par de láminas. Y no hay documento, o por lo menos no se ha hecho público o no es consultable. Yo lo traté de verificar con quienes están en día a día metidos en esto, y me respondieron que no hay documento que respalde, digámoslo así, la propuesta que hoy se hizo. Y pues entonces sí ves muchos espacios vacíos, digámoslo así. No solo cómo está la logística, cuánto va a ser el presupuesto, cuántos vacunadores y cuántos voluntarios se requieren para poder lograr. Vemos espacio, tú ya le preguntabas al doctor Cortés, están los grupos por edad, y está muy bien que empecemos con el personal médico y de enfermería y que después empecemos con los mayores de 60 años. Pero ¿dónde quedaron, por ejemplo, las personas con obesidad o las personas con una diabetes no controlada, que hoy sabemos que son los grupos que más en riesgo han estado una vez que se infectan? Otros temas, por ejemplo, que se trataron con mucha simpleza, y me parece que es un grave error, dado que tenemos bien escaso, que es la vacuna, y que tenemos que priorizar, que vamos a tener que escoger a quién. Por ejemplo, decir que vamos a vacunar igual a quien ya estuvo infectado y a quien no estuvo infectado, me parece un grave error, porque hoy sabemos que sí hay cierto grado de inmunidad. Es decir, aquellos que ya se infectaron los podemos aprovechar como parte de esta carrera para lograr una inmunidad de manado, de rebaño. Y tercer punto, Javier, yo diría, y también lo preguntabas, y es cuidado con nuevamente caer en un falso triunfalismo. Ya llegó la vacuna, pero lo que tenemos de frente son los meses de invierno, las semanas más complejas, cuando se está acelerando el número de contagios, el número de hospitalizaciones y el número de fallecimientos. Y las próximas semanas van a ponerse todavía más difíciles. Si bajamos la guardia, si pensamos ya viene la vacuna, que además quién sabe cuánto llegue en realidad y si vamos a tener la capacidad de lograr la vacunación, podemos correr el riesgo que se baje la guardia, insisto, en las semanas más complejas que aún vienen por delante. Claro. Hoy por hoy, y me parece que lo pone sobre la mesa, Salomón, doctora, que tiene que ver con lo que estamos viviendo en este momento. Acabamos de escuchar, doctora,
jefa de gobierno que dice quédense en casa, no hagan reuniones. Tenemos también varios estados que están regresando a rojo. Ecatepec, particularmente, una zona tan importante, la zona conurbada, que está regresando a rojo. Lo que tenemos hoy por hoy en las manos y enfrente también, y los números. Estamos teniendo números de 12,000 contagios al día, 11,000 de acuerdo a la Secretaría de Salud. Este panorama y la respuesta que está teniendo el gobierno, ¿ha visto alguna estrategia distinta, algún golpe de timón, por lo menos en las últimas 10 días? Doctora, el porcentaje de ocupación hospitalaria en la Ciudad de México también ya creo que en 58, 59%. Sí, bueno, es que hay un problema, Javier, hay un problema fundamental en todo esto. El problema fundamental es que se siguen manejando muchas falsas discursivas. Es decir, que se sigue hablando de tal vez la falsa premisa de que al transcurrir del tiempo esto se va a solucionar. El tiempo no va a solucionar esto, lo que soluciona esto es tomar las acciones precisas para contener la dispersión de los contagios en la comunidad. Ahora, se habla de eso, ¿no? Se habla, pues, a ver qué va a pasar. Esto es algo que se repite muy seguido y creo que sonrío, pero no es nada chistoso y creo que es una tragedia muy grande. Que se esté diciendo a ver qué pasa la semana que entra, cuándo es que esto va. Es decir, esto no se va a solucionar hasta que no se haga lo que debe hacerse fundamentalmente para detenerlo. Esto no es inventar el hilo negro, ya sabemos qué se necesita hacer para detenerlo. Para detener la muerte se necesitan detener primero los contagios. Esta enfermedad no se atiende, ni va a salvarse, ni se van a salvar muchas vidas mientras se siga viendo a nivel hospitalario, máxime cuando se ve a nivel crítico. Siempre habrá una proporción muy reducida de personas que se pueden salvar entre más avance la enfermedad. En México lo que hemos estado haciendo es reaccionando ante lo que pasa con la pandemia. Nunca hemos ido al frente, es decir, al ataque del problema, sino que hemos estado simplemente reaccionando. Entonces, ahorita hay más contagios, bueno, cerremos otra vez, vuelva todo el mundo a rojo, vuélvanse a encerrar en su casa. Esa no es la solución, ¿sí? Esto, y además cabría preguntar, ¿cuántos cierres más puede soportar la economía de nuestro país? Es decir, ¿cuántas empresas más van a quebrar cada vez que se pasa otra vez las luces del semáforo y se nos instruye que volvamos a encerrarnos? La industria restaurantera, la hotelera, ¿cuánto tiempo pueden soportar esta presión? No mucho tiempo más. Y ahora, la causa de esto es muy clara. Se necesitan establecer estrategias reales de contención epidemiológica, ¿sí? Hacer la contención epidemiológica, nuestro país necesita aumentar su capacidad de pruebas diagnósticas. Yo sé que todo el mundo le ha querido dar la vuelta, tanto a nivel federal como a nivel estatal. A ver cómo lo podemos hacer sin hacer esto. No se puede, esa es la respuesta, no se puede. En nuestro país se siguen haciendo pruebas diagnósticas únicamente a los casos sintomáticos. Y hoy, el día de hoy, en la conferencia de prensa matutina, cuando se da a conocer esto de la estrategia de vacunación, el doctor López-Gatell vuelve a insistir en que los pacientes asintomáticos de COVID no son importantes, que no existe una razón científica para querer hacer pruebas diagnósticas en los asintomáticos. Yo creo que valdría la pena hacerle entender cuál es la importancia de esto. Es que son los asintomáticos quienes dispersan los contagios, son el motor que empuja la dispersión de los contagios. Entonces, mientras en nuestro país se sesguen siempre los diagnósticos hacia los puros sintomáticos, este problema no se puede contener. Entonces, aquí hay algo muy importante. Hasta que no se haga una estrategia real de contención epidemiológica mediante la ampliación de muestras de pruebas diagnósticas, el rastreo efectivo de contactos y el establecimiento de programas de aislamiento controlado o selectivo de los casos positivos, esto no va a ceder. Y la vacuna, como ya lo estamos mencionando, es algo que puede tardarse meses y, cuidado, incluso años. Porque no se trata de tener una vacuna, eso es lo que la gente necesita entender. Hay una diferencia diametral entre tener una vacuna no nos salva. Es decir,
la vacuna no es lo que salva vidas. Lo que salva vidas es tener una población vacunada. Y entre tener una vacuna y tener a una población vacunada, hay una diferencia que puede ser años. Sí. Entonces, Claro. A ver, doctora, mientras que vamos a hacer... Sí. Cerramos con esto. Sí, cerremos con su idea, por favor, doctora. Sí, o sea, que a lo que voy es que mientras, ¿qué vamos a hacer? Es decir, no nos podemos sentar y cruzar de brazos. Claro. El día de hoy se reportaron 11,000 nuevos contagios, 800 nuevas defunciones. Es decir, en nuestro país están muriendo todos los días entre 600 y 800 personas y estas cifras van en aumento. Aquí no se trata de que la vacuna y que nos digan que esto es muy simple y que en diciembre y en enero la solución está a la mano. La solución puede llevar muchos meses y la gente se está muriendo. Lo que necesitamos es contener los contagios, atender a la población enferma de forma muy temprana y esto es lo que puede salvar vidas. Para cerrar, Salomón, y creo que abre esta ventana tan importante, y ya también lo hablábamos con el propio doctor Cortés, que tiene que ver con la gente. No es solo la vacuna, sino la gente convencida de que tiene que vacunarse, el número de vacunados. ¿Qué hacer con esta población? Uno de cada 4 mexicanos dice, no me interesa la vacuna, no voy a usarla. ¿También se necesita una política pública de convencimiento, Salomón? Absolutamente, Javier. Y tenemos que aprovechar que México es un país en donde hay un convencimiento muy profundo con el tema de la vacunación. Somos un país que desde los 90, con el maestro Kumate, cuando empezó la vacunación universal, logramos muy buenos números en vacunación. Creo que esa historia en donde a nuestras niñas y a nuestros niños se les vacuna, donde con la influenza cuesta más trabajo, con las nuevas vacunas, cuando se universalizó en el 2012 la del virus del papiloma humano, costó un poco más de trabajo convencer a las mamás y a los papás de que valía la pena empezar a ponerle a sus hijas. En fin, creo que hay que hacer una labor y esa labor va a costar tiempo y va a requerir realmente de un esfuerzo relevante. Y si tú me permites, Javier, quisiera 2 comentarios más para terminar. El primero muy breves, por favor, Salomón, adelante. La vacuna que sí tenemos ya a nuestro alcance y la tenemos todos es el cubrebocas. Es una locura que nuestro gobierno siga insistiendo que aquí hay un tema de decisión individual y de derechos humanos y que no se haya mandatado, que no se haya hecho obligatorio el uso del cubrebocas, Javier. Es como si manejar borracho sea una decisión individual, un derecho mío. No, como pongo en riesgo a los demás, entonces lo tengo que aplicar. Es lo mismo con el cubreboca. El cubreboca tendría que ser la medida mandatada en todo lugar público cerrado. Eso es de los temas que decía la doctora Jiménez, en donde el gobierno no ha recalculado, a pesar de que hay evidencia, no ha cambiado de ruta, no ha corregido la ruta. Y el último tema, y me parece que hoy lo escribes además de manera espléndida, es no podemos normalizar la tragedia, no podemos normalizar el duelo, Javier. 270,000 mujeres y hombres en México que han fallecido a causa de COVID-19, directo o indirecto, es una tragedia de proporciones que no se han vivido en este país en los últimos 100 años. Tenemos que recordarlo, tenemos que hablarlo así, porque cada uno de esos fallecimientos es una vida que se truncó y es una familia que quedó en duelo. Tenemos que hablar de la tragedia que estamos viviendo. Esto es fundamental, porque además eso es lo que nos va a ayudar, el hablarlo, el reconocerlo y el tomar un periodo de duelo, es lo que nos puede ayudar para poder salir adelante y poder seguir trabajando en lo que se necesita para evitar contagios y evitar más muertes, Javier. Pues así es. De verdad les agradezco muchísimo esta mesa, esta claridad también. Doctora Laurian Jiménez Faibi, gracias por acompañarnos. Doctor Chertorivsky, gracias también por acompañarnos. Buenas noches y gracias, de verdad. Muchas gracias. Buenas noches, un placer. Que haya mucha salud, a cuidarnos. Buenas noches, pues ahí está. Así es. Pues ahí está, insistimos, es importante este tipo de mesas, es importante hablar de las preocupaciones, pero insistimos.
es a través de la ciencia, es a través del conocimiento que se va a reducir este 25% de mexicanos que dicen no a la vacuna. Ojalá, vamos a revisar